Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues el video del día de hoy viene siendo una especie de continuación a un video que hicimos, a un video pasado que hicimos. Es sobre la librería FPDF, donde podemos crear, con la cual podemos crear archivos PDF en nuestros sitios web mediante PHP. Bueno, en el video pasado únicamente creamos un formulario donde enviábamos los campos de ese formulario mediante el método post y lo recibíamos en PHP y con esos datos únicamente creábamos el PDF. Aquí en este caso, pues lo que vamos a hacer es, estamos ya utilizando bases de datos. Yo acá tengo esta base de datos que se llama FPDF y una tabla llamada lugares, donde únicamente cuenta con estos campos para efectos prácticos. Pues donde tiene su ID, el nombre, la descripción y una imagen que le estoy cargando, ¿no? Que como pueden ver es esta que está acá. Estamos cargándolo dinámicamente desde la base de datos. Y pues yo puedo, en este caso, para este ejemplo, podemos imprimir cada uno de los PDFs de cada uno de los lugares. Le imprimimos y nos arrojará el PDF donde nosotros podemos ya sea descargar el archivo o imprimirlo si los necesitamos. Y pues eso sería la práctica del día de hoy, ¿no? Así que vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Sin nada más, empezamos. Espero que el video les pueda ser de utilidad. Si es así, espero me puedan apoyar dándole like, comentando qué les parece, compartiendo. Y pues igual les invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan este tipo de contenido. Bueno, pues sin nada más, vamos a empezar. Yo ya, para ahorrar un poco de tiempo, ya tengo creado lo que viene siendo el cuerpo HTML. Y de la misma forma también tengo ya los estilos creados. Es importante los estilos, y además de eso también ya tengo el archivo de la conexión lista, que ahorita vamos a explicar así a grandes rasgos. No voy a meter en tantos problemas en explicar todo el CSS. Es un CSS muy básico para que se pueda lograr ver de esta forma. De la misma manera, todos estos archivos los voy a subir a GitHub y voy a dejar aquí el link en la descripción para que descarguen el proyecto completo y así puedan ver a detalle qué es lo que tiene cada cosa, ¿no? Bueno, el archivo de conexión, pues básicamente acá tengo un pequeño error. Me equivoqué en crear el nombre de la tabla. Era FPDF y yo lo puse al revés acá. No sé ni cómo que lo puse así, pero bueno. Aquí se llama FDFP. Pero bueno, en teoría era FPDF, ¿no? Pero no importa el nombre de la tabla. Luego también tengo el nombre de la base de datos y el nombre de la tabla llamada lugares. Entonces la conexión, pues aquí lo que hacemos es básicamente una clase llamada conexión que tiene un método, una función estática llamada conectar, que la conexión la estamos haciendo mediante PDO. Los parámetros que les pasamos pues son acá el nombre del host al cual se está dirigiendo, que en este caso sería localhost, el nombre de la base de datos, que aquí la tengo, el usuario y la contraseña, en este caso no tiene. Después le pasamos otro parámetro, un arreglo, donde le decimos qué tipo, que nos mande los errores, ¿no? Que para poder ver los errores de la base de datos, cuáles son, ¿verdad? También aquí le decimos que el tipo de codificación sea UTF-8 para todas las palabras que tengan tildes, comillas o no sé cómo le llame. Y después únicamente regresamos la conexión. Eso sería todo por parte de la conexión. Bien, entonces, esto es lo que tenemos hasta el momento, ¿verdad? Archivo conexión. El JS no tiene nada todavía. Vamos a trabajarlo a continuación. Bueno, entonces vamos a ir a la parte de acá. Me voy a ir al index. Y el index, pues únicamente tenemos esto, ¿no? Toda la maquetación de la práctica. Lo que hay que hacer a continuación es, este es un método, ¿no? Hay otros métodos. Aquí, bueno, para el llamado de la información desde la base de datos lo voy a hacer directamente desde aquí, desde PHP. Pudiéramos hacerlo con JavaScript, con Ajax, pero bueno, lo voy a hacer aquí directamente para efectos prácticos y que sea esto un poco más rápido. Entonces, vamos a comentar esto para que pues aquí ya no tengo nada, ¿verdad? Ahora me voy aquí arriba. Vamos aquí. Vamos a crear aquí el cuerpo PHP. Y vamos a requerir el archivo de conexión.php para que pues aquí en esta parte entonces ya tenemos la clase
la clase aquí agregada, ¿no? Entonces ya podemos hacer uso de ella al hacer esto. Qué buena equivocación. Bueno, luego, después de esto, pues vamos a empezar a hacer la consulta, que sería una variable st conexión. Perdón, acá no sé por qué esto. La verdad que no sé por qué no me está apareciendo ahorita el autocompletado. Ahí sí se los voy a deber esa parte. Voy a revisar bien mi ID. Bueno, entonces aquí hacemos el prepare. Y va a ser un select asterisco from. A mí me gusta poner las palabras de MySQL en mayúscula para identificar cuáles son, ¿verdad? Luego las consultas son un poco largas, grandes y no saben qué parte es de MySQL y qué parte es el nombre de las tablas y todo eso. Bueno, pero es gusto de cada quien. Esto puede ir perfectamente también en minúscula, no hay problema. Entonces luego que tenemos esto, vamos a hacer la consulta con el código, la función execute. Y vamos a hacer que el resultado se convierta en un arreglo, ¿no? Y que con este método fetch all, y aquí vamos a declararle que es de PDO, y esto va a ser por método asociativo, es lo que quiere decir esto. Entonces aquí lo que voy a hacer es imprimir todo esto, la respuesta, pero lo voy a encerrar en estas, ¿cómo se llaman? Estas etiqueta pre, para que me lo formateen un poco. Entonces estamos aquí, acá se cierra. Bien, entonces vamos a ver si funcionó, y aquí como pueden ver ya los datos los está trayendo directamente de la base de datos, ¿no? Son tres elementos que están apenas con el ID 1, 2, 3, montañas, árboles y bosques con sus respectivas descripción e imágenes, y como pueden ver aquí están todos los datos estos. Entonces ya tenemos aquí los datos estos. Para poder pintarlos en la tabla lo vamos a hacer de esta manera tan fácil. Tenemos ya todo en la variable res. Vamos a ir a la parte de acá donde está la tabla, y lo que voy a hacer es, bueno, voy a copiar esta parte. Bueno, aquí voy a hacer también otra parte de PHP, perdón. Lo voy aquí, lo vamos a formatear un poco para que se mire bien, y vamos a hacer un for each de la variable res, que es la variable que tenemos acá arriba, ¿no? En la parte de arriba, res. Ahí tenemos toda la información ya en arreglos. Bueno, acá lo que hay que hacer es un echo, vamos, para que lo pinte. ¿Y que vamos a pintar? Pues esta parte, ¿no? Aquí lo tenemos, lo pegamos dentro. E igual le voy a dar a una pequeña formateadita ahí para que se mire mejor. Entonces aquí en vez de nombre, pues vamos a poner la variable, ¿no? ¿Qué variable vamos a poner? La variable value, pero value es un arreglo que tiene como nombre. Bueno, aquí como podemos ver vamos a estar accediendo a los arreglos, ¿no? Aquí recorremos el arreglo con el for each, lo recorremos, y dentro de este arreglo en general pues hay otros arreglos que cada uno de estos arreglos tiene información como el ID, el nombre y la descripción. Así que al recorrerlo tenemos que decirle a qué dato queremos acceder luego, ¿no? En este caso a nombre, descripción e imagen. Entonces tenemos nombre, y vamos a copiar esto y lo voy a pegar acá. Aquí va a ser descripción, y de este lado acá en la imagen pues solamente vamos a cambiar el nombre de la imagen, ¿no? Y acá va a ser img, de esta forma. Entonces nosotros si recargamos, como podemos ver, ya tenemos todos los datos desde la base de datos, no valga la redundancia. Acá otro dato que voy a necesitar también es voy a copiar esta parte y voy a ponerle acá al botón, le voy a poner un ID que va a ser igual a pues el ID que venga desde la base de datos. Entonces aquí tenemos ya como atributo ID a cada uno de los botones, y todo esto desde la base de datos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a empezar con el JS. Para poder hacer la función de darle clic a cada botón, puedo llamarlos todos. Por ejemplo, aquí tengo estos que son
como son solo estos botones, puedo mandar a llamar todos los botones. En este caso, por ejemplo, sería, si yo hago aquí un console log, bueno, no sé si ya lo tengo importado en el, sí, ya está importado aquí. Es importante importar el archivo script, ¿no? El script aquí en HTML. Bueno, entonces, si yo hago aquí un console log de document.querySelector, en este caso all, para que todas las etiquetas que sean button, entonces nosotros vamos a ver aquí, recargamos, vamos a la consola y como pueden ver son los 3 botones. Entonces ya aquí los tendríamos. Lo que haríamos es usarlos de esta manera y le agregamos un for each y acá le pondría yo ítem, o mejor en este caso btn, ¿no? Para identificar que es cada uno de los botones. Y entonces a cada botón le voy a agregar un evento. Este evento que le voy a agregar es el evento click. Entonces ahora si nosotros aquí, por ejemplo, le agregamos un console log click, vamos a poner esta parte así, click al btn target, sería target.id, para ver a qué botón es el que le estamos dando clic. Nosotros cargamos y como pueden ver aquí se imprime este console log, ¿no? De todos los ítems botones, los botones. Luego le damos clic a uno y acá dice que no puede releer el ID. Perdón, acá tengo que darle yo el evento. Era aquí el evento. Bueno, entonces le doy a clic y me dice que clic en el 1, clic en el 2 y clic en el 3, ¿no? A cada uno de los botones le estoy dando un clic y acá estoy cachando lo que viene en el botón que vendría haciendo. Con esto ya podemos identificar a cuál estamos dando el clic. Ahora lo que tenemos que hacer es armar, bueno, para poder crear el PDF, pues vamos a crear otro archivo que se va a llamar, bueno, vamos a crear un archivo PHP que también lo voy a colocar aquí afuera, ya ustedes deciden dónde lo quieren poner, que se va a llamar pues crear PDF, ¿no? Crear PDF.php. Para empezar, lo que hay que hacer es, tenemos que requerir este archivo, el FPDF, desde aquí, ¿no? Para poder utilizar la librería. Así que para esto vamos a utilizar, perdón, aquí hay que agregar el cuerpo PHP. Luego hay que requerir del directorio fpdf el archivo fpdf.php. Con esto ya tenemos la librería importada en nuestro documento o en nuestro archivo que va a crear el PDF. Luego de esto voy a crear aquí una variable, bueno, ahorita la variable la dejamos al último, vamos a crear una variable llamada pdf llamada new. Aquí lo que hacemos es instanciar la librería fpdf, la instanciamos. Luego fpdf, si vamos a agregar una página, add page, y creamos otra que pdf, donde vamos a declarar la fuente que vamos a utilizar en el archivo. En este caso va a ser un Arial. Aquí le estoy diciendo que, bueno, aquí todo lo voy a poner en bold, en negrita. Y aquí el tamaño de la fuente. Luego de esto podemos crear FPDF. Le voy a agregar una celda que va a estar en la posición 40, 10. Y acá va a llevar lo que sería, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, el nombre. Y acá le vamos a, bueno, aquí lo dejamos así, 0 y 2. Bueno, todos estos datos pues lo van a poder encontrar, estos métodos, add page, el font, cell, lo van a poder encontrar en la librería, en la documentación. Bueno, yo lo saqué de ahí, ¿no? Aquí nos vamos a la página de FPDF, documentación. Y como pueden ver, aquí están todos los métodos que utilizan, ¿no? Entonces aquí lo que estamos utilizando, por ejemplo, el add font, add page, cell. Estos son los que utilizamos únicamente, pero pues como pueden ver son muchos más métodos que podemos utilizar, ¿no? Cada uno pues haciendo una cosa diferente. Aquí estamos haciendo el cuerpo del PDF, pero aquí lo que tenemos que hacer es, vamos a hacer ese envío a este archivo mediante JavaScript, mediante Ajax. Entonces para eso lo que necesitamos luego es obtener toda la información del
de cada uno de los lugares, ¿no? O del lugar que queremos imprimir en este caso. Por ejemplo, si yo quiero imprimir el lugar este de montañas, al darle a imprimir, quiero obtener el nombre y la descripción y asimismo como también la imagen. Entonces, para poder hacer eso, pudiéramos enviarle únicamente el ID. Por ejemplo, mediante post le pudiéramos enviar el ID acá al archivo crear PDF y que desde aquí hiciera una consulta similar a la que tenemos acá, pero donde en vez desde todos, en vez de seleccionar todos, únicamente seleccione mediante el ID y únicamente tendríamos aquí esa información. Pero en fines prácticos no lo veo muy conveniente, ya que sería otra consulta que estaríamos creando desde aquí. Ya serían dos consultas, ¿no? Y esto puede ser un poco... Ahorita solo son 3 elementos que necesitamos. Pero cuando esto se llega a ser un montón de elementos, entonces serían un montón de consultas. Así que por lo tanto, yo no lo haría así. Si ya los tenemos aquí, pues entonces hago el envío de toda la información mediante JavaScript al archivo que va a crear el PDF. Y de esta forma los puedo utilizar. Pues para enviarlos lo que voy a hacer es que vamos a crear una constante que se va a llamar items. Y bueno, acá como pueden ver, si nosotros hacemos un console log del elemento E que estamos cachando o que estamos recibiendo al momento de dar el clic, yo le doy, bueno, aquí ya voy a quitar este de acá arriba para que no me esté mostrando esto. Yo le doy clic y bueno, acá me manda un montón de información. Si yo le pongo aquí, le agrego el target, ahora qué es lo que pasa, yo le doy clic y como pueden ver me manda el botón en sí. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para poder obtener esta información al momento de darle clic? Bueno, pues muy fácil. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a acceder al parent node, al nodo padre. Luego vamos al nodo padre. Pero bueno, en este caso, si yo doy clic nuevamente, el nodo padre es el TD. Así que a mí me interesa acceder a toda la fila en realidad. Así que le vuelvo a subir otro nodo. Le doy clic y ahora ya tengo toda la fila en general, ¿no? Aparte, ya tengo toda la fila. Ahora quiero obtener cada una de los elementos estos. Así que para eso lo que voy a hacer es un query selector all, todos los TDs. Así que yo le doy aquí recargo, doy clic y como pueden ver me manda cada uno de las celdas, que es lo que yo necesito. Una vez teniendo esto, ya puedo acceder a los datos que tengo acá. Bueno, vamos a construir lo que se va a mandar. Vamos a crear una constante llamada body y va a ser un objeto que yo lo voy a crear aquí. El primer valor que le voy a poner es el nombre y que va a acceder del... Bueno, aquí se me olvidó esto. Voy a copiar todo esto y lo voy a meter en una constante llamada items es igual a esto. Ok, de esta forma voy a eliminar este console log de arriba. Y bueno, aquí ya tengo esto en esta variable. Entonces, yo quiero acceder al nombre. ¿Cómo accedo? Items en la posición 0, porque es el primer elemento que tenemos. Punto text content. De esta manera. Bueno, aquí esto va así. Bueno, vamos a ver aquí esta forma. Voy a darle aquí console log items y voy a darle aquí del console log del body también. Bueno, como podemos ver, yo le doy clic y me manda que son 4 nodos. En la posición 0 tengo el nodo del nombre, en la posición 1 tengo el de la descripción, en la 2 la imagen y el 3 el mismo botón. Así que aquí como pueden ver el nombre le digo que está en el item posición 0, ya que vendría siendo este de acá. Pero tengo que acceder al contenido textual que tiene. Y por eso le pongo aquí text content. Y como pueden ver aquí ya me arroja que es montañas, ¿no? Que es lo que necesito. De la misma forma sería para la descripción. Voy a utilizar description. Y aquí no sería en el 0 sino en el 1. Y también sería text content. Si nosotros aquí le damos recargar e imprimir, igual los nombres siguen apareciendo los mismos, pero acá como pueden ver ya está montaña y la descripción. Ahora, para obtener la imagen sería un poquito diferente. Sería, por ejemplo, img, items en la posición 2, pero aquí lo que haríamos es un query selector
de la etiqueta IMG y en su atributo src. Entonces si nosotros volvemos a ver qué es lo que está pasando, recargamos, le doy a imprimir, ya tengo toda la información que necesito enviar. Como pueden ver, incluso la imagen me aparece con la URL la URL estática, ¿no? O sea, directa, pues. Todo lo que viene siendo la imagen con su nombre, que es lo que necesito para poder pintarla en el archivo PDF. Entonces con esto ya tendríamos toda la información y desde aquí ya podríamos mandarla. Bueno, entonces para mandar la información, aquí ya lo que estamos haciendo es solamente obtener la información desde la tabla que ya tenemos pintada en nuestra página. Ahora lo que voy a hacer es una constante llamada data y la voy a mandar con el form data, que luego le voy a agregar acá un data.append. Le voy a decir que se va a llamar data y le vamos a mandar la información, pero la información la tengo que mandar parseada, ¿no? No puede ir como actualmente va, que es un objeto, va como un objeto aquí. La tengo que mandar parseada porque se tiene que mandar como cadena de texto, que después voy a convertir desde el HTML, desde el PHP, perdón. Y aquí ya la tengo, ya la parsea a una cadena de texto. Es más, por ejemplo, nosotros aquí podemos hacer esta parte de acá. La voy a imprimir a ver qué es lo que está mandando. Bien, entonces nosotros aquí le doy, recargamos, imprimo. Y como pueden ver es una cadena de texto, ¿no? Entonces ya esto ya la puedo enviar correctamente a PHP. Bien, entonces, ahora ¿cómo la envío? Voy a crear una constante llamada res que va a ser igual a... Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer uso de la sync y el await. Porque pues vamos a hacer unas... para que sea de manera asíncrona, ¿no? Pero para poder utilizar el await tenemos que decirle que estamos dentro de una función que sea asíncrona. Entonces, esto lo vamos a hacer acá. Async. Le pongo la palabra async aquí. Y acá lo vamos a decir que va a ser un await del fetch, donde vamos a mandar a llamar el archivo que estamos utilizando. En este caso va a ser crear PHP. Este de acá. .pdf. A ese archivo es el que vamos a mandar nosotros la información. Aquí le vamos a poner otra cosa, otros parámetros, que va a ser el método que vamos a utilizar, que va a ser el método post. Y además de eso, vamos a decirle que como body va a llevar la data. De esta forma, aquí esta data es la que estamos mandándole aquí, acá, por el método post al archivo createpdf.php. De esta forma. Entonces con eso ya estaríamos haciendo el envío de la información. Bueno, ¿cómo sabemos que se está mandando? Para esto lo que voy a hacer es un console log de las respuestas de lo que me vaya a imprimir allá. Aquí yo únicamente estoy creando el PDF, pero ¿cómo lo recibo? Bueno, para recibirlo, lo que voy a hacer es una variable data. Voy a decodificar lo que viene, porque viene como una cadena de texto y viene como JSON. Así que lo voy a hacer JSON decode, que viene desde en el método post, viene y se llama data. Es lo que le estamos mandando acá, ¿no? Que viene con el método post y con un nombre, viene con el nombre de data. Aquí está. Aquí lo tendría. Pero aquí ya lo decodifiqué como objeto. Entonces si yo acá un var_dom del data, vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a darle aquí un return para que no me pinte nada. Entonces recargo y doy aquí a imprimir. Viene una respuesta. Lo que voy a hacer es convertir. Voy a ponerle aquí este file es igual a. Vamos a hacerlo con el await. La respuesta. Bueno, acá la respuesta la puedo convertir en un texto. Y de esta forma yo imprimo file. Vamos a ver qué pasa. Recargamos, imprimo. Y como pueden ver aquí me está mandando ya la respuesta correctamente, ¿no? Lo que me está imprimiendo es un objeto, el que llega allá.
y se recibe acá, ¿no? Con el nombre, la descripción y la imagen completa. Entonces, basado en esto, yo ya pudiera crear mi PDF. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Yo aquí voy a copiar esta, esta y esta. Son dos celdas. Luego voy a crear una que se llame PDF. Aquí es donde voy a pintar la imagen con el método image. Bueno, como podemos ver, ya estamos recibiendo, tenemos la información aquí en la variable data, como nos muestra acá. Es un objeto. Yo aquí en el nombre le puedo concatenar lo siguiente. Le pongo un punto y le concateno de data. Le voy a concatenar a ver cómo está. Es un objeto, data name. Con esto ya estaría yo pintando el nombre, ¿no? Aquí también lo mismo, voy a concatenar el data description. Y aquí bueno, aquí le vamos a poner, le vamos a cambiar a descripción. Aquí le vamos a poner la que es imagen, y solo así porque la imagen se va a pintar aquí. Bueno, entonces data descripción, y por último la imagen sería data y img. Le vamos a poner aquí null, y aquí le voy a definir el tamaño, que va a ser de 150 píxeles. Entonces de esta forma voy aquí a quitar esto. Bueno, entonces ya tendríamos prácticamente ya el PDF creado. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer para poder pintarlo? Porque aquí lo estamos recibiendo como texto. Bueno, para esto lo que hay que hacer es convertirlo a un archivo. Lo que recibimos lo vamos a convertir a un archivo. ¿Cómo le hacemos? En vez de text lo vamos a poner en tipo blob. Si nosotros recargamos y mandamos a imprimir, nos recibimos el documento ya aquí cargado como tipo blob. Pero ese archivo hay que pintarlo en algún lado. Bueno, entonces lo que hay que hacer, voy a borrar este console log, una constante llamada url, donde voy a hacer url.createObjectURL y le paso el archivo. Ahora, si nosotros hacemos una impresión de la URL, vamos a ver qué es lo que nos arroja. Yo imprimo y acá nos manda este documento. Si yo lo abro, bueno, acá no me lo encuentra, pero pues en teoría este es el documento que estamos pintando. ¿Cómo lo vamos a abrir nosotros en un objeto nuevo? Lo que hay que hacer es crear otra constante llamada a, donde vamos a hacer un document.createElement. Vamos a crear un enlace. A este enlace le voy a poner el href de la URL. Luego le voy a poner también a.target para que me lo abra en una pestaña nueva. Le voy a poner aquí blank. Con esto les decimos que nos lo cree en una pestaña nueva. Y por último le vamos a dar clic. Así que si yo aquí recargo, le doy a imprimir, y al parecer algo está saliendo mal. Bueno, ¿qué es lo que nos está faltando aquí? No estamos pintando, estamos creándolo, lo creamos y todo, pero no lo hemos pintado, no lo hemos creado en general el PDF. Así que para eso hay que darle output, y acá le voy a poner D, este parámetro D, y aquí con eso creo que quedaría. A ver, vamos a ver, control R, lo imprimo, y como pueden ver aquí ya nos lo está mandando, ¿no? Yo lo imprimo y ahí ya nos los arroja el PDF. Bueno, aquí nada más tenemos un detallito, que es el de las tildes. No las está aceptando aquí el UTF-8. Así que para eso lo tenemos que poner nosotros aquí. Yo voy a quitar esta parte de nombre, lo voy a cortar. Y voy a agregar este código. Y conf UTF-8 después lleva otro parámetro más, que es el de win con este valor 1252, y para finalizar ya llevaría la variable que queremos nosotros parsear. Si nosotros, voy a cerrar aquí, recargamos y imprimimos, y perdón, se me fue algo aquí, lo escribí mal, es iconf, así. Cargamos y imprimimos, y como pueden ver ya se acepta correctamente la ñ. Lo mismo vamos a hacer para la descripción, ¿no? Para que quede bien, y con eso ya quedaría listo. Entonces nosotros cerramos, recargamos
y imprimimos. Y como pueden ver correctamente ya está mandando, pues ya nos está imprimiendo correctamente el texto. Y pues eso sería la manera de cómo podemos crear estos PDF, ¿no? Ya desde base de datos. Dando un repaso general de todo, podemos decir que maquetamos este proyecto, esta práctica, se creó esta base de datos, con estos campos nada más. Y pues podemos imprimir el PDF de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí nosotros, si yo quiero imprimir el bosque, le doy a imprimir bosque. Y como pueden ver es el bosque, la imagen del bosque, el nombre de bosque, la descripción del bosque. Así con los demás, ¿no? Imprimo aquí las montañas, la imagen de la montaña, el árbol, pues la imagen del árbol. Desde aquí podemos descargarla o imprimirlo si así lo necesitamos. Y aquí pues podemos ponerle el nombre que queramos, ¿no? Por ejemplo, árbol. Y ya tendríamos el PDF creado. Bueno, pues esto sería todo por esta práctica el día de hoy. Espero que les sea de utilidad y lo puedan aplicar en algún caso. Bueno, igual también les haya gustado, ¿no? Si es así, espero pues me puedan apoyar dándole like, comentando qué les pareció, compartiéndolo si gustan. Y pues también invitándolos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de este tipo de videos. Bueno, pues sin nada más, nos vemos en el siguiente video.